Dice el que habita, no el que visita. Y lo que nos ha pasado es que siempre andamos de corrido en corrido y visitando todos lados, pero no nos edificamos nosotros. Entonces piensan, consideran que este curso sigue siendo útil para ustedes, Sí. que las que van a crecer van a ser ustedes. Sí. Amén. Amén. ¿Alguien tiene ganas de orar? Hacer una oración cortita para que no abusemos. A ver, no, espérame tantito ya, porque Sí. aquí ya tengo muchos replay. Perdón. Sí, es importante. Es que necesitamos perder el miedo. Sí. A ver, Normita, la veo con ganas de orar. Ok. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor Dios, Padre. dándote las gracias por este hermoso día, por esta enseñanza que nos has dado a través del pastor Juan. Te damos gracias por la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento que vas a dar a cada uno de nosotros. Para poder grabar tu palabra en la tabla de nuestro corazón y poderla poner por obra, que es lo más importante. Te queremos que estés aquí, que fluya tu poder, el poder del Espíritu Santo, su fuego abrasador, nos abraces, nos llenes y nos lleves a otros niveles. Amén, gloria a Dios. Estar en las alturas junto a ti. Amén. A estar junto a ti, a gozarnos en tu presencia, estar llenas de tu amor. Llénanos, abrázanos, fortalécenos, bendícenos y llénanos de tu poder. Te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por la vida de cada una de estas mujeres guerreras. Yo te pido que la fortalezcas, que la llenes de tu amor y que tu palabra se grabe en nuestros corazones y la podamos poner por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden dar un aplauso a Dios. Que yo no creo que viene alguien dormida, ¿no? Pero más vale. Vimos 10 lecciones que son en tiempos. El tiempo de Dios, la temporada de Dios. Y hoy vamos a entrar a 7 enseñanzas que es la unción. Y son 7 maneras de que Dios pueda manifestarse a cada una de nuestras vidas y en nuestra fe. Entonces empezamos con la 1:7. Amén. Sí, amén. Ahora, dependiendo de ustedes, porque también llega el momento que se enfada uno estar viendo a los mismos o a las mismas o al mismo, y no es que le demos un stand-by. La palabra de Dios es una palabra que debemos darla todo el tiempo, todos los momentos. Por eso Pablo decía, tenemos que estar orando todo el tiempo. Pero no las 24 horas del día, sino los tiempos más importantes en nuestras vidas. ¿Cuáles son? Nuestro cónyuge, nuestras necesidades, el desarrollo de nuestras hijas, de nuestros hijos. Y aunque no lo crean, tenemos que estar orando por las futuras parejas. La esposa, el esposo de nuestras hijas. De nuestro esposo, de nuestra esposa, que Dios las cubra y las proteja y las cuide de todo riesgo. Que nos haga invisible ante los ataques de los enemigos y que precisamente hagamos nuestra la palabra del Salmo 91, el que habita. Señor, yo habito bajo la sombra de todo Altísimo. Porque tú eres mi Señor, mi protector, mi roca fuerte, mi alta peña, mi escondite, lo que tú sientas. Pero tienen que soltar la lengua, tienen que soltar la boca, no tengan miedo. Aquí es donde entramos en el proceso de quitarnos esa capa de religiosidad, pero también quitarnos toda la basura, la hojarasca, el heno y la madera vieja, o sea, todo lo que nos está estorbando, tenemos que sacudirlo. Yo no digo que no debamos sentir las necesidades que en la familia estamos pasando. Los ataques del enemigo, que si dentro de los momentos de cobardía
que a todos nos pasa, somos de carne y hueso y somos pecadores, tenemos que levantar esa fortaleza, esa sangre guerrera en el hombre o en la mujer para apoderarse de la promesa de Dios. Yo soy hija de Dios y todo lo puedo y me fortalece. Este es un preámbulo a lo que vamos a entrar. Entonces, aquí vienen estas 7 unciones. Pero también les dejé una tarea la vez pasada. Allí van a identificar cuáles son esas unciones que en el tabernáculo. El tabernáculo, haz de cuenta que fue una iglesia grande con todas las protocolos hebreos, judíos, pero es un diseño de Dios que Dios le dio directamente a Moisés para que lo levantara. Entonces, pero también cada parte de ese tabernáculo tiene una identidad y una ubicación. No, esto es como un circo o una carpa de feria, no. Esta es una cosa en serio, porque después de eso se desmembró y ese tabernáculo nos convertimos nosotros en ser tabernáculos de Dios, tabernáculos movibles. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en que lo que expresemos, ya vimos que la boca tiene poder. Absténganse de decir cosas que no nos edifican y que además el riesgo es de que se atraiga la expresión mal dada o mal expresada en contra de alguien que nosotros lo manifestamos, pero muchas veces rebota. Acuérdense de 2 Corintios 3:18 dice, y mirándonos a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Así lo dice, no lo digo yo. Eso lo tienen que tener siempre grabado. Por eso hay un pasaje donde dice, Dios me dio la palabra escrita en mi corazón, en las tablas de mi corazón. Y dice, y no con pintura, sino con sangre. Están escritas. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Monte Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Esta no es una religiosidad, es parte de lo que nosotros tenemos para vivir nuestra vida, porque hay quienes se sienten muy puritanas o puritanos y piensan que con que esté allí de masoquista, así, haciendo esto, lo otro, y es que Dios así quiere y cuando sea la voluntad de Dios. Esa es una cautividad que traemos arrastrando de aquellos que no nacimos en iglesia, en cuna cristiana. Nos convertimos porque, ay, es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien vividos, bien rejuvenecidos, bien abastecidos en todo. Dios no es de medias. Ahí en Juan 2, creo, 4 o 1:4, 2:4 o 4:2, no me acuerdo, ahí dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y la primera condición es que tengas salud. Si estás mal y tú no oras por lo que estás pasando, pues vas a estar mal. Allí es una cadena de maldición. Una enfermedad es una maldición. Y una maldición de enemistad de los ancestros con los vecinos, los familiares. O una maldición de cadena generacional de que el abuelo le cojeaba la pata izquierda y también yo tengo que tener. No. Por eso hay que cancelar todo espíritu de pesadez, de iniquidad, y declararlo directamente. Cancelo toda influencia de mis antepasados y no voy a morir por ninguna maldición de mis antepasados. Hoy los cancelo y declaro que se secan desde la raíz y explotan y se van fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mis hijas, de mis hijos, de mis nietas, de mis nietos. 14 generaciones son de Abraham
a David y de David a Jesús son otras 14. Por eso tenemos que estar orando por 14 generaciones que son descendencias nuestras. Y esas descendencias nuestras, ¿para qué? Para que Dios los cuide, los proteja y los guíe a modo de que crezcan con la bendición, bajo la cobertura de Dios y sobre todo la bendición. Y les pongo el ejemplo, creo que ya se los platiqué. En las naciones poderosas tienen como una cúpula, pero es invisible, es electrónica. Y tal vez a lo mejor vieron un reportaje cuando salió un cohete por allí de Estados Unidos, de Cabo Cañaveral. Sale el cohete y a poco tiempo explotó, aventó la cápsula donde va la tripulación, pero también la aventó ya sin control. Al cae en esa red que es electrónica, que es tan potente que pulverizó. Partió los primeros pedazos, pero volvieron a caer y volvieron hasta que se quedaron casi polvo. Así es eso, grábenselo. El que habita al abrigo del Altísimo es la cúpula que Dios tiene para ti, para ti, para ti, y para mí. Entonces, pero tenemos que saber y expresar. Ay, Señor, si tú quieras. Dios ya quiso, ¿por qué creen que estamos aquí? Acordémonos que antes de que naciera, Dios nos santificó en el vientre de nuestra madre. Que haya sido por violación, rechazada o rechazado, lo que sea, a ti ya no te interesa. Tú ya estás aquí, Dios tiene un plan y un propósito para ti, el cual tienes que llevar a cabo y cumplirlo. Sí, amén. Pero si no lo conoces, no lo investigas, no sientes pasión por conocer eso, estamos llevando una vida inútil. Entonces, todas las necesidades que se atraviesan en nuestras vidas es porque hemos sido inútiles como hijas e hijos de Dios a pedirle al Padre lo que estás necesitando. No vas a pedirle algo que no te va a edificar, no vas a pedirle algo que te vayas a ir de por allá acá y allá al tiri y al tango, no. Es algo que debe ser algo normal, consciente, confiable, no importa si es hombre o mujer, pero de mutuo respeto, con una integridad absoluta en el cual, así como a Dios no le interesan los sexos ni las edades, nosotros debemos tener una confianza absoluta en el buen sentido con Dios. Y como hijos de Dios se supone que una relación entre la misma familia, hay hermanos, hermanas que se llevan bien y hay quienes hacen. Pero porque es parte del enemigo que nos está poniendo zancadillas. Entonces tenemos que romper toda esa maldición. Hay muros que nosotros consciente e inconscientemente hemos levantado y eso nos separan de las bendiciones de Dios. No hemos dicho hoy se rompe todo muro. Más adelante vamos a ver que ustedes tienen que entrar al tribunal de Dios para que pidan perdón por su madre, por su padre biológico, por sus hermanos o por quien ustedes sientan, y tendrán que moverse en ese tribunal de Dios, no porque se metan a juzgar al padre y a la madre, sino porque lo que ustedes entiendan tendrán que exponerlo ahí. Por eso dice, voltea a ver al altar de Dios, y no para que lo veas, sino para que, dice, lo rocíes con bendición. O sea, Dios espera que nosotros lo honremos, lo bendigamos y decirle, Padre mío, yo te necesito. Muchas veces no lo hacemos porque nos chiveamos, porque nos sentimos como ridículos. Y luego le hacemos más caso a un libro de psicología, o una psiquiatra, o una teóloga, o una filosófica, no sé, cosas de esas enseñanzas, que toda la enseñanza que hay en el mundo nació primero la Biblia y después vinieron todas las áreas científicas. Porque si ustedes ven y han leído la Biblia, se van a dar cuenta que deben ustedes
de estar orando por lo que viene. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, 1:7, viene una nueva unción sobre mi vida. Yo creo que si se va para allá va a estar más a gusto, porque aquí ya estamos apretados, Managuillo. Y si ya va a venir, yo le voy a pedir de favor que se ponga al corriente, porque yo no la quiero ahorita así, empezando en esto. Y no se ofenda que le diga así las cosas. Es la palabra de Dios y nos exige un pacto y un compromiso serio. ¿Sale? Ok. Entonces, es la nueva unción. Esa nueva unción es la número 1. Vean, vimos las 10 temporadas. Hoy vamos a ver las 7 unciones que están basadas en la Biblia. Se hablaba de una profecía que al morir Oral Roberts y Billy Graham, vendría o viene una unción. Pero viene con un espíritu de aceleración. Y ese espíritu de aceleración viene a una velocidad tan grande que el que no tiene la fortaleza también se la puede llevar, espiritualmente hablando. Entonces, por eso esta enseñanza es preocupante, porque es necesario que nosotros debemos estar edificados, fortalecidos y bien firmes, bien parados. No debemos estar así tañangas, flacas y débiles y luego con la mente así obtusa, cerrada. Ay, si Dios me diera, pues ya te dio, pero no lo usas. Acuérdense lo que Pedro y Juan, cuando pasaron a la iglesia de la Hermosa, había una persona, un varón que pedía ofrenda o limosna para sobrevivir. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan? Usó la divisa divina de Dios. Dice, no tengo ¿qué? Pero lo que tengo te doy. ¿Qué dijo? Levántate y anda. ¿Cuánto se tardó? Esa es la palabra poderosa, la cual tenemos que aprender a manejarla siempre, a expresarla siempre. Ay, hasta me impactó. Pues te vas a impactar de muchas cosas que no conoces, a pesar de que ya tengas 30 años o 40 en la asistencia de una iglesia o como miembro. Entonces, eso es lo importante. Les enseñé que la boca, la lengua, es el arma más poderosa que Dios nos ha dado para edificar. Ahí está en Jeremías 1:5 y 1:10, antes de que naciéramos, y luego dice, ¿y para qué nací? Para destruir, derrumbar, para destrozar, pero también para levantar, edificar. Entonces, ahí va. Entonces, esa viene a tal grado y esa unción viene en el Primera de Reyes 19, 15 al 17. Primera de Reyes 15. 19, 15 al 17. Te lo leo rápido. Allí Dios le habló a Elías y le dijo, ve y vuélvete por el camino del desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael. 19, 15, 17. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y luego dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abelo o Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Por qué habla la Biblia de esto? Porque todos tenemos el poder para cuando hacemos oración en cadena, estemos expresando la cancelación del ataque y el momento que está viviendo alguien por el que estés orando. Por eso habla Dios, por eso nos ha dado ese poder, esa autoridad.
Entonces, Dios está derramando una nueva unción, y esa nueva unción es una unción nueva, fresca para esta temporada, esta época en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, en esta nueva temporada está ya marcada, porque dieron la referencia cuando murió Moisés tuvo el llamado para de liberar al pueblo de Egipto, pero no para llevarlo a la tierra prometida. Fue Josué. Al morir Moisés, llega Josué y tiene su etapa, su vida. Y ya la conocen. Entonces, debemos de considerar que el evangelismo a nivel mundial, todos los seres humanos serán alcanzados por el amor de Dios, para que conozcan la palabra. Porque, ¿qué dice la palabra? Hasta que todos conozcamos la palabra de Dios, no sé qué pueda pasar. Hay quienes dicen se acabará el mundo, hay quienes a lo mejor se acaba este mundo material donde estamos viviendo y tendremos la oportunidad de un mundo diferente en el cual vivir. Entonces, los pactos de Dios se van a restaurar, edificando a millares de todo en este mundo, porque va a mover a toda criatura que crea en Dios. Y así como sabemos que en ciertos países está prohibida la enseñanza o la religión cristiana, pues también ahí es donde va a ser un despertar muy grande, y donde esa libertad mundial, donde las iglesias serán sanadas, a donde hay muchas iglesias que están cautivos con los líderes o los pastores que están, porque hay mucho líder que pues ve la manera de vivir y de ahí está viviendo abundante y despilfarradamente, sin edificar el ministerio, sin construir el ministerio, sin preocuparse por el ministerio. Está haciendo cosas que no son gratas a los hijos, a sus hijos. Y no somos nosotros los que harían esas cosas, es Dios. Pero no nos prestemos para recibir un comentario o expresar algo que no nos va a edificar, porque esos son tropiezos que Satanás te va poniendo para que te enlaces y te quedes atada o te quedes totalmente como una trampa, así como los cazadores que hemos visto por ahí, alguna película de que hay trampas para cazar la presa que ellos andan buscando. Así Satanás te usa eso. Entonces, esa atadura se va a romper y habrá esa libertad mundial. Se rompen yugos, se rompe todo, aunque lo hemos repasado y lo hemos declarado, pero muchas veces nos falta la consistencia, la solidez para decir se cancelan y se va todo espíritu de oposición y de rechazo. Entonces, debemos de entender que nosotros tenemos que estar orando, porque si no oramos nosotros mismos nos estamos permitiendo que nos debamos de consumir. Y esa consumación es como la palabra esa que el que calla, ¿qué? Otorga. O sea, otorga o acepta que se vaya al hoyo, o nos vayamos al hoyo, porque yo les voy a hacer un preámbulo chiquito. Tengo una prima hermana que es más chica que yo y me habló una tarde, no es cristiana, y me dice, manito, te hablo, fíjate que pues ya me voy a despedir de ti. Le digo, ¿y ahora dónde vas? Es que ya me voy a morir. ¿Y por qué te vas a morir? ¿Qué tiene? No, es que me dijo esto el médico y todo. Le digo, no, le digo. Y como la conozco, como es su carácter, le digo, a ver, vamos a orar. Y empezamos a orar y cancelamos. Y ella decía, es que yo di positivo, mi esposa
mi esposo está de positivo, mis hijas están de positivo, hay una contaminación, pues órale, saca ese opresor de tu familia y de tu seno familiar. Y empezamos a orar y la gracia de Dios y su gloria se manifestó y todos fueron libres, se impactaron. Gloria a Dios. Y oye, manito, gracias por... No, yo no soy. Dale gracias a Dios, a ese que te habló en el corazón, cuando tú ya te estabas porque ya yo era uno de los últimos de los familiares que se estaba despidiendo. Entonces, esas cosas nosotros no debemos estar callados. Que no creemos, yo les digo, ¿quieres un milagro de Dios? Desconecta tu chonteta de tu cuerpo y entrégalo todo lo más a Dios. Sí, amén. Porque a veces tenemos ganchos que nos tienen trabadas a cuenta en la carnicería, que antes colgaban la carne en ganchos, y así nos tienen. Y hemos permitido, entonces tenemos que tener la claridad mental y la expresión adecuada para cancelar todo ataque del enemigo. Esos son los ataques que no nos permiten crecer, que nos limitamos. Dios nos ha dado todo. ¿Qué dice el Salmo 2:8? Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Y estás pidiendo, ay Señor, si me dieras un cuartito, si me dieras un departamentito siquiera. No. Ya les di el testimonio de una persona, un hermano, que es pues joven, era maestro de primaria, o fue maestro de primaria, y trabajaba por allá por el Estado de México y de Morelos, pedía su cambio. Y le dio su cambio Dios. Dame una casa que sea chiquita, y le dio la casa chiquita. Señor, dame un cochecito chiquito, y le dio un cochecito chiquito. Y prolífero, Dios lo bendijo y le abundó el crecimiento familiar. Y le dice, ay Señor, ahora dame una casa más grande. Le costó trabajo, pero Dios da, Dios responde, porque él ya había vivido la bendición de Dios. Desde su cambio de adscripción de un estado a otro, en el magisterio no era fácil, pero lo logró, no solo, sino que fue Dios. Eso es lo que tenemos que tener, porque cuando Dios nos toca y estás entrando a la tierra prometida, Dios nos aparta, nos separa para Él, pero de ahí empieza a mover, como dice por ahí, todo el cuajo, toda la basura, pues, que tenemos de más. Entonces, tenemos que agarrar y hacerla nuestra. Amén. Por eso hay partes de la Biblia que son importantes, porque son aplicables directamente a nosotros. Toda la Biblia está diseñada para sí, pero hay otras partes que nos dan la apertura de entrar a ese lugar y ese espacio donde logremos la presencia divina de Dios. Ay, hermano, usted sí lo escucha a Dios, ore por mí. Desde ahí empiezas con la primera duda, la primera zancadilla y al contrario, no la reclamen ni critiques, repita conmigo esta oración, porque nosotros lo aplicamos mucho en liberación. Había un varón que llegó con un tumor en el ano y que ya se le estaba aflorando. Y se imaginan un dolor de ese tipo. Y entonces, y ore por mí, yo quiero que usted ore. Le digo, muy bien. Y empecé a orar y que le digo, yo creo que tú recibiste a Cristo en tu corazón, pero porque te forzaron. Y se suelta a llorar y dice, ¿quién le dijo? Le digo, no, ya me lo confirmaste. Le digo, lo que pasa es que te falta fe. Y empezamos a orar. 6 meses nos llevamos. Dejé de verlo. Como a los 8 meses o al año, creo, no recuerdo, regresó para decirme, gracias, ya estoy sano. ¿Y qué hiciste? Pues me resguardé y todo, y me acuerdo de las oraciones y todas las repetí. Le digo, a mí no me dé las gracias, dale las gracias a Dios y tienes que ser un testimonio vivo. Ve y dale las gracias a Dios. Un testimonio de agradecimiento por Dios te sanó. Dios lo sanó. Ay, gloria a Dios. Pero vea,
él fue presionado por la esposa para que recibiera a Cristo en su corazón y él no quería. Y entonces allí es donde se vino la inflamación del organismo y la parte de su cuerpo que no lo dejó crecer. Pero estaba presionado, cautivo, y esas son palabras que nosotros no debemos de usar. Porque cuando nosotros recibimos a Dios, recibimos de Cristo una unción y nos convertimos en ungidos. Y al ser ungidos, esa unción cristiana que Dios nos ha dado, nos dará esa protección. Amén. Y esa identidad con Dios. No somos semejantes a Dios, estamos hechos como una réplica divina, pero Jesús es santo. Entonces, por eso nosotros tenemos que pensar que si somos nosotros, cuando Jesús entró en nuestro corazón, somos parte de un ser ungido, somos nacidos de nuevo. Entonces Dios ya nos dio una unción, debemos de cuidarla y que esa unción crezca. ¿Qué hacemos en la mañana? Nos tomamos un cafecito o un licuadito y luego almorzamos para que nos llene. ¿Y por qué volvemos a comer a mediodía? ¿Y por qué volvemos a cenar en la noche? Porque necesitamos ese alimento. Y ese alimento es espiritual también. Lo necesitamos todo el tiempo porque la unción y la presencia de Dios está en el hálito de nuestra vida, está en nuestro respirar, está en nuestro palpitar de nuestro corazón. Nuestro torrente sanguíneo, no andamos en automático, es por el poder divino de Dios y por la gracia y su gloria en nosotros. Eso es lo que es Dios en nosotros. Por eso debemos de cuidar a no caer ni pensar terrenalmente. Debemos de cuidar que ninguna atracción, ni sexual, ni carnívora, ni económica, ni nada, nos atraiga, nos una. Tenemos que cuidarnos siempre. Porque el cuidarnos estamos protegiendo a no caer en una zancadilla que no nos va a edificar, nos va a desmoronar. Entendamos eso. Yo confío con gentes y aquí tengo hermanas que tengo una confianza tremenda y que puedo hablar con ellas como si estuviera hablando de hombre a hombre o de mujer a mujer. En nosotros como hombres o mujeres no podemos hablar con sexos contrarios, porque Satanás siempre se mete. Pero cuando hay una consolidad en la palabra de Dios, no hay cosas que nos atraigan, más que el poder divino de Dios que nos une siempre. Sí. Y habrá el momento, así como ustedes, como mujeres, a veces intimidan y platican, esa es la intimidad con Dios que deben de tener primeramente y después ya saben en quién pueden confiar y en quién no. Esa es la verdad. Entonces, vamos a ver la 2.7. Quiero hacer una pregunta. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? Entonces entramos a la 2.7. Esta es una unción para servir en donde está el ministerio de ustedes. Y eso es lo más importante, es que lean Levítico 14, del 7 al 9, pero yo les sugiero que lean todo el capítulo. ¿Es Levítico? Levítico 14, del 7 al 9 es la enseñanza, pero les sugiero que lean todo. Y aquí hay 3 unciones. La primera es la del leproso. ¿Por qué la Biblia registra esta unción del leproso? En la época de los tiempos del desarrollo cristiano y que escribieron las escrituras, hubo una plaga del leproso. El leproso era el que se le caían pedazos de carne. Entonces esa lepra los apartaba de la sociedad donde vivían, pero vivían entre ellos todos leprosos en cuevas y todo. Entonces
venían y oraban por ellos, pero a lo lejos, y se iban. Por eso les decía, te llevan la unción, pero no la podían aplicar porque no lo sabían. Porque me duele decir esto, el pueblo de Israel, de judíos, fue un pueblo analfabeto porque fue esclavo. Pocos eran los que sabían leer y escribir, fueron los que dirigieron todo el movimiento judío de Israel que sacaron desde Egipto, de la casa de esclavitud al pueblo. Entonces, esa es una de esas unciones, que es simbólico esto, pero que se manifiesta en que muchas veces oramos por alguien y le damos una bendición y se va impactada. Y dice, no, ya con esto tengo. Porque ya determinó la persona que hasta ahí ya es su límite, ya con esto tengo. No hay hambre y sed de avanzar. No hay deseos de crecer, no hay deseos de conocer la palabra. Y ustedes tienen que manifestar aún más, sacando de lo más profundo de su yo, del punto céntrico del individuo, que es el yo que nos sostiene. No es el egocentrismo. Primero yo, sigo yo y después yo, y nomás yo la hago. ¿Hay dudas? Entonces, Dios nos da una unción para poder ministrar. Y miren, les voy a hablar. Hay quienes ministran y ponen las manos muy a la ligera. Y luego ponen las manos en la cabeza. Y hay una dudosa unción en la persona. Que Dios le haya dicho, ve y ora por aquel. Y todo lo que trae la persona, no te dejes que cualquiera ponga sus manos en tu cabeza. Cuídate. Porque todo lo que trae te lo puede pasar. Lo mismo van y están atrás y ya le ponen sus manos en los hombros o lo están agarrando y todo. ¿Saben qué? Ahí hay el muro que tiene la persona, más el muro que están levantando ustedes, más los espíritus demoníacos. Se cuenta, imagínense un perro, las pulgas, las garrapatas están pasando uno de otro. Y luego piensan, ay, no se toca. Estén atentos para recibir si el orador tiene la unción de Dios y llega la gracia de Dios a tocar a la persona. Es Dios el que hace las cosas. Entonces, ahí recíbanla nada más. Y si es mujer, cóbranla. Ustedes sabrán cómo. Pero no más allá. Porque los acomedidos estorban y además distraen. Entonces, esa es la unción que deben tener. Y esa unción que Aarón tuvo, que Moisés Dios le dijo a Moisés, unge a Aarón para que él sea el pastor y luego él unja a sus hijos. Entonces por eso dice la unción de Aarón, el aceite que venía desde la coronilla de su cabeza hasta la barba de Aarón y que ungía y se bañaba todo esto. Todo su cuerpo, toda su ropa, toda su vestimenta. Pero también ustedes deben de cuidar. Hay dos tipos de unción. Una que le dieron a Saúl, que fue en copa. Y esa unción en copa fue de maldición para juicio. Y Samuel llegó y ungió con cuerno, porque el aceite lo sacaba del cuerno. Esa era una unción de Dios, porque era de bendición. Fue de bendición. Entonces, muchas veces debemos de tener cuidado en no permitir fácilmente quien ponga en manos en nosotros. Ay, que lo conozco y luego tienen, confírmenlo, si no, cuidado. Entonces, ahí hay 7 unciones y ahí va la primera. Cuando Dios le sopló a sus discípulos, recibieron la unción.
del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 2. Creo que ya leyeron el capítulo o el libro completo, pero para que vean. Y la otra unción fue el día del Pentecostés. Y muchas veces nosotros hemos escuchado que la unción dice, y Pedro, su sombra de Pedro pasaba y alcanzaba. No nos engañemos. Era la presencia divina del Espíritu Santo y era la unción del Espíritu Santo que usó a Pedro. Cuidado, es la unción de Dios. Cuando te encuentres una hija, un hijo de Dios, es la unción divina de Dios en él y lo está usando. Sí. Sí, amén. Y aquel que anda y que yo puedo y que yo lo hago y que yo debo, cuidado, no, ese no es de Dios. Porque hay cosas que Dios nos da, no, hay cosas que no podemos decir ni hablar, porque no se nos tienen. Hay una autoridad fuerte que no debes de rebasar. Si tú quieres hacer eso, me cuenta de esta mesa, yo no puedo llegar allá donde está Janet, ¿te llamas, mana? No puedo llegar donde está Janet, porque antes me caigo, o ella conmigo. Entonces, ese espacio es para que estemos conociendo, orando y hablando más de la palabra, para que nos edifiquemos. Y cuando ya tengamos la preparación adecuada, entonces ya podemos estar en intimidad. Yo les digo, en el caso de mis hermanas o de mis hermanos, que aunque no nos veamos ni nos tengamos contacto, Dios nos revela a veces y muchas veces cómo están. Y entonces estamos orando por ellos y hay momentos en que necesita un refuerzo. Ahí entonces, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por ti? No le pregunten ni la metas en juicio. ¿Quieres que ore por ti? Siento en mi corazón que necesito orar por ti. Y si ella quiere, no porque yo digo, yo soy la mujer maravilla o soy el Superman, no. Allí no hay nada de eso. Entonces, esa era la sombra de Pedro. Y la nueva unción es la que Dios nos da para salvación. Entonces, allí es cuando nosotros recibimos de parte de Dios esa unción que nos edifica, que nos fortalece, que nos da la autoridad, nos da el poder, nos da Dios la oportunidad de servirle a Él. Amén. 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 Porque esa nueva unción es para salvación. Y si Dios nos la da para que nosotros podamos participar, para que sean salvas otras personas, debemos de cuidarla. La otra, la quinta, es la unción de servicio. Y esta unción de servicio para servir demanda mucho tiempo que estemos orando. ¿Por qué demanda en esta unción de servicio? Porque tenemos que tener tiempo para estar orando, porque Dios demanda de tu tiempo. Si tú no estás dispuesta, ni te metas. Y tú lo vas a sentir. Y la sexta es la unción de dominio. Vimos los personajes en la enseñanza de la unción. Las áreas donde estuvieron, quiénes fueron, las áreas donde estuvieron y el tiempo que estuvieron y el grado que tuvieron o el título que tuvieron. Entonces esta es la unción de dominio. La Biblia habla de que hay
se lleva su tiempo para derrumbar fortalezas. Cuando tú ya le entregas a Dios y permites que derrumbe toda fortaleza, Dios trae la gloria de su persona en una forma visible. Y no es tan solo así visible, sino te llega a ti con todo el poder, con toda la gloria de Dios que tú tengas. No la que tiene al lado, no la que tú tienes al lado o el que está a tu lado. Es la gloria de Dios que tú tengas, porque Dios ahí es muy, muy, muy especial para cada uno. Amén. Por eso cada quien tenemos un llamado especial. Ay, Señor, es que yo no te entiendo. No le critiques. Señor, perdóname porque no he podido desarrollar mi entendimiento. Ayúdame, Señor. Quiero saber más de ti. Quiero saber más de tu encomiendo. Quiero conocer más de tu presencia. Ayúdame. Quiero crecer. ¿Ya te vas? Dale. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Si no cuidamos, no crecemos. Si no nos cuidamos, no hay quien nos cuide. Habrá siempre quien va a estirar la patrulla para que nos tropecemos. Y además, fue jugando. Esa es hermana, pero ¿de quién será? Entonces debemos de cuidar. Y tampoco se molesten. ¿Qué dice? Mío es tu pleito, mía es la justicia, mía es la venganza. No le sugieran a Dios qué es lo que tenga que hacer. Pero sí pueden declarar, como les decía la otra vez, Señor, que le escoza todo el cuerpo, que le agarre diarrea y no se levante toda la mañana del baño. ¿Por qué? Porque ya no, dentro de lo posible, ya no es posible para que la gente se someta a la autoridad de Dios. Pero nuestra boca tiene el poder divino. Entonces nosotros ahí es donde entra, y la unción número 7 es la unción permanente. Imagínense, yo quiero poner el ejemplo de Eliseo. Cuando Elías recibe la orden de Dios que fuera y ungiera a 3 personajes, porque tenía prevista ya la responsabilidad de uno y de otro, y en especial lo de Eliseo, le dijo a Elías para que se quede en tu lugar. ¿Qué estás diciendo? Ya te vas, te voy a cambiar. Pero nunca pensó Elías de que también iba a caminar, que Dios ya lo iba a levantar. Pero de los 2 únicos personajes que la Biblia habla que no padecieron muerte de huesos, entierro de huesos, fue precisamente Elías. Entonces, pues como que ¿qué pasaría? Imagínense, así con nuestra chulada de carácter que tenemos, que alguien le dijera, a ver, Anita. Sirenia. Sí, Irenia. Sirenia. Perdón, sí. Me acordaba de la S. Sirenia. Te pido que me prepares a mi hermanita X, o Y o Z, porque se va a quedar en tu lugar. ¿Cómo te pondrías? Pues, no, me preguntaría, más bien, ¿qué bueno tendrá para mí? Ahí te llevaría a donde dice la 2 de Corintios 3, dice, mírate a cara descubierta. ¿Qué no hice? ¿En dónde fallé?
Y a lo mejor fallamos todos los días porque no entregamos nuestra vida al Señor. Esa es una de las fallas. Entonces allí es donde nosotros, por ejemplo, si ya leyeron a Elías, bueno, no, Elías está en Reyes, primera y segunda de Reyes, se dan cuenta que Elías, con todo y lo que representó y todo, cumplió y no le dijo ni una palabra. Cuando fue por Eliseo, nomás le puso la manta, su manto. El otro estaba en comunión con Dios, sabía de qué se trataba. Y léanlo, eso es importante. Ese momento se va, dice la Biblia por ahí, que Eliseo tuvo el riesgo de perder la unción de Dios, porque le dijo a Elías: permíteme irme a despedir de mi padre y de mi madre, o darle un beso a mi padre y a mi madre. Pero en ese momento, es otra enseñanza que nomás lo menciono, Elías mató los bueyes y con el arado y todo, porque era de madera, no había todavía fierro o hierro, que había, pero todavía no estaba en proceso de uso. Entonces los hizo leños y quemó y coció la yunta de bueyes. Pero esa es otra cosa. Entonces, ese mismo día, sabiendo que Elías recibió de Dios que ungiera a Eliseo, lo negó 3 veces. Lo rechazó. Vete para allá y yo voy para acá porque tengo que hacer esto. Y que decía Eliseo: vive Jehová y vive tu Dios, que yo no me separa de ti. La Biblia habla, no específicamente, pero aquellos que han leído mucho, que sirvió 30 años. Imagínense atender a una persona en un desierto, con todo el aire acondicionado y el agua en abundancia y ropa limpia y todo. Y si el que llegaba a casa le lavaba los pies. ¿Por qué? Porque pues venían sudados y apestosos y llenos de la arena del desierto. Y además les servía como un masajito para relajarse del camino. ¿Qué nos pasa a nosotros aquí con todo y nuestras calcetas y zapatos y todo, hasta a lo mejor, de lo mejor acolchonaditos, todo? Salimos, caminamos, llegamos cansados y ¿qué queremos? Relajarnos. Entonces, fue una época muy dura, pero fue con una bendición de Dios. Entonces, allí ustedes van a ver esa unción permanente en la que tú vas a enseñarte a hablar y te vas a sorprender, porque hablarás cosas increíbles. Amén. Cuando tú estés en el lineamiento de Dios. Amén. Entonces, esa la ves en Primera de Reyes 19:15. Entonces, y como Eliseo estaba pero deseoso y al puro tiro al movimiento de Elías, cuando Dios ya le manifestó en cortito y le dice: ¿qué quieres que haga yo por ti? Caminando a la orilla del río Jordán. Dice, y medio lento para pedir, dice: quiero la doble unción que tú tienes. Nomás quería ni la decía doble. Doble, que sea doble. Y esa conversación, la Biblia habla que se tardó para darle la respuesta. ¿Y saben qué le dijo? No sabes lo que pides. O sea, no estaba de acuerdo Elías. Lo que estaba pidiendo Eliseo. Eliseo pues tenía la unción de Dios y todo, pero tenía que ser ungido por
porque así Dios lo había determinado, que era la unción en la tierra de parte de Dios de Elías para Eliseo. Elías no le dijo, sí, te la daré, si te pones listo, si no te duermes, si te fijas que yo cuando venga la carreta de fuego y me arrebate te voy a dar la unción. No le dijo nada. Imagínense el estar durmiendo con un ojo cerrado y el otro abierto de Eliseo. Nomás imagínense, porque la Biblia es de imaginación también, porque fueron parte escritas. Y no es que estemos imaginando nuestras limitaciones terrenales, sino espiritualmente pidiéndole. Y eso nos hace falta, estar alertas, que nuestro cuerpo esté descansando, pero nuestro espíritu esté alerta. Que podamos nosotros no sentir en el cuerpo, pero en el espíritu sientes todo. Esa es la comunión con Dios. Y no es que sea santa ni nada. Somos de carne y hueso y somos pecadores, esa es la verdad. Y tenemos que estarnos arrepintiéndonos cada vez más, pidiendo perdón por nuestros pecados, los que recordamos, los que cometimos, voluntaria e involuntariamente, visibles o invisibles, y por aquellos que no nos acordamos. Y cuidado si te acuerdas, si no los entregas a Dios, te va a ir creciendo esa pelotota. Tienes que entregar, rendirle las cosas a los pies de Cristo. Debemos de cuidarnos. ¿Tienen duda? ¿Estamos bien o ya nos vamos? Hablen hoy o no se callan para siempre. ¿Quieren que veamos la 3:7? ¿Sí? ¿Vamos? Porque si en cinco fechas más, incluyendo esta que terminamos, estaríamos bien. Porque ya no nos veríamos, pero ustedes tienen que leer mucho. Yo siempre voy a estar allí para cualquier duda, todo. O las tareas son parte de su formación. Yo les dije, la certificación que da este curso al terminar es que los pastores les dan la unción. Entonces es para que seamos más edificados, más dispuestos y cometer menos errores en lo que estamos haciendo. Y que sobre todo, pues que crezcamos y seamos edificados y que también seamos las réplicas divinas que honramos al Padre, que no lo deshonramos, no lo avergonzamos, que no somos piedra de tropiezo. ¿Sale? Esta está cortita. Entonces, 3:7. Entonces, es experimentar la tercera dimensión. Esta nos lleva a diferentes niveles, pero primeramente nos da una fortaleza. Así como David recibió, Dios le dio la unción y lo fortaleció. Y ese es el costo de tu vida que le has dado a Dios, porque eres una criatura nueva, nacida de nuevo en el altar de Dios, amén, con Dios. Amén, amén. Y la segunda unción es que tú tienes que entregar y deshacerte de todo. Y de todo lo que te tiene cautiva o cautivo, lo que te está recordando, ya de cuenta, ahí esa es una atadura, y que ya de cuenta, como dicen, hay el dicho ese de que parece cuchillito de palo, ¿no? Pero ese ya no es de palo, es de corte, y ese nos puede quitar la bendición
y dentro de la bendición en nuestra vida, que no hemos honrado a Dios, entregar nuestra vida, entregar nuestra mente, nuestros pensamientos, entregar nuestro corazón, nuestra alma y entregar nuestra carne y nuestro hueso. Y cada célula y cada tejido y cada partícula de nuestro ser a Dios. Es lo que tenemos que dejar todo. Y tenemos que meternos a la oración a donde Dios nos está demandando leer la palabra, conocer la palabra, los pasajes que les he dado y los libros que tienen que leer, pero no nomás como novela, ni libro de economía, ni de bendición, sino con el corazón. Porque la Biblia dice, ¿qué es lo que habla la boca? No lo que aprendió, sino lo que guarda el corazón. Porque eso es lo que no se olvida. Porque lo vivimos, tuve una experiencia. Y ese es el corazón que Dios nos ha dado para que memoricemos. Yo tuve esto, viví esto, me dediqué a aquello, a esto, lo otro. Pero Señor, gracias por liberarme. Que esa preocupación ahí, ¿qué va a decir cuando sepa que yo anduve allá y acá? Dios se encarga de todo. Debemos de cuidarnos, pero para empezar debemos de cuidar nosotros mismos para que nosotros los cuidados que hemos aprendido de Dios podamos cuidar a nuestra descendencia, nuestra unión con el marido, con la esposa. Y de ahí, pues, la carreta sabe lo que llevan porque ustedes cargaron esa carreta. Y allí pueden desde llegar a un desfibriladero y empezar a aventarlo al infinito, o aventar la carreta ya que se vaya donde sea, o ponerse a orar. Señor, revélame cuáles son los que me pueden quedar de mayor penetración en mi vida. Ayúdame para deshacerlos y entregártelos a ti. Entonces, y la tercera unción de esta dimensión, es que trae la gloria de Dios visible. Dios empieza a manifestar en su poder delante de nosotros, y ese poder es la gloria de Dios, en la que muchas veces tú puedes estar orando y puedes sentir el aceite en tu mano, puedes sentir el brillar en tu mano, y esas son las bendiciones de Dios. No te sorprendas ni te impactes, ni vayas allá de, perdónenme la expresión, de comunicativa o de chismosita, pues. Ay, fíjate que tengo aceite. Dobla tus rodillas donde estés y agradécele a Dios y dile, quiero más, Señor. No te quedes allí, no hay límites. Yo aquí, mira, tengo todo este rotoplas que quiero que llenes. ¿No? Dame más. Perdónenme las expresiones, pero no lo digo para ofender. Lo digo para que nos dé Dios una llenura como la que queremos. ¿Hay dudas? ¿Y saben por qué tenemos que aprovechar el momento? Porque ese tiene un costo tan elevado que nadie de nosotros podemos cubrirlo, pagarlo. Porque Dios nos lo está regalando, solamente Él es el que paga. Y está pagando para que nosotros crezcamos. Porque cada hija de Dios, cada hijo de Dios ungido, lleva una unción, y el Satanás sabe que a donde ustedes estén van a brillar, a donde ustedes estén van a hablar palabras de edificación, de salvación, de bendición, y donde ustedes estén va a haber siempre la gloria de Dios. Amén, amén. Porque
ese expresar de, ay, la gloria de Dios está en todos lados, sí, pero no a todos se les aparece, no a todos nos edifica. Nosotros tenemos que ser respetuosos. Ya viviste, vas a vivir el momento de sentir la gloria de Dios en tu vida. Déjate que Dios te ame. Amén, amén. Suéltate, suelta el moco, revuélcate, tú olvídate. Porque creo que toda una damita siempre cuida protege su intimidad, pero ante Dios, Dios nos cuida y nos protege. Amén, amén. Cuando Dios trata con nosotros, Él está atento, cubriéndonos y cuidándonos en todo. Entonces, ustedes no tengan miedo, tienen que estar listos y preparados para que esos ríos de fuego, esos ríos de bendición fluyan en cada uno de nosotros, sean manifiestas en nuestras vidas, a donde tú te levantes y llores por una sanidad y verás el resultado de Dios a través tuya, que es sanada la persona. Amén. Estás orando por alguien y estás liberando a alguien, vas a darte cuenta que Dios está liberando a través de ti. Amén, amén. Entonces, esa es precisamente cuando te vas a dar cuenta que Dios nos está usando para echar fuera demonios, para echar fuera toda revolcada que hemos permitido que el chancla nos dé. Porque ahí es donde tomaremos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque soy una hija de Dios fortalecida, soy una hija ungida, soy una hija consentida, soy una hija que mi Padre me ama. Amén. Y cree en mí. Y todo lo que yo haga, porque todo lo que tú hagas en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Amén. Esas son las palabras que tenemos. Cambiar la chonteta que nos está estorbando todo. Éjele, te sientes muy cristianita, te sientes muy esto, muy lo otro, y ya te hizo un hoyote, ya te permitió abrir espacio, que es lo que quiere Satanás, derrumbar a las hijas y a los hijos de Dios con expresiones. Y que no te extrañe que sale de nuestra madre biológica, sale de nuestras hermanas o hermanos biológicos, sale del esposo, de la esposa, de las hijas, de los hijos. Y habrá hijas que comparen a la madre con una materia fecal. Y ya le da sentimiento. Rompe porque no es tu hija. Es Satanás que está en medio de eso. Te callas, Satanás, y hoy te vas fuera de la vida de mi hija, de mi hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenemos autoridad y poder. Apliquemos la enseñanza. ¿Tienen duda? No. Bueno. Porque Dios quiere que nosotros tengamos que hacer cosas que Él ya tiene previstas para nosotros. Entonces, allí está Primera de Reyes 19:19 para que lo lean. La primera clave que Dios nos ha dado y que ya la recibimos es que Dios nos ha escogido. Somos unas hijas salvadas por Dios que ya nos salvó y nosotros somos escogidos. Y entonces, si Dios ya nos escogió, nosotros podemos recibir esa unción porque eres una hija escogida. Y debemos de considerar que esa tercera dimensión que Dios nos ha dado es una unción permanente. Amén. Sí, amén. Que nadie te la va a quitar, ni la más envidiosa, ni la más arrogante, ni la más soberbia, ni la más prepotente, ni la demás hija de Satanás con todo y sus abundancias terrenales podrá derrotarte, porque como hija de Dios tienes el poder de Él en la boca y declarar su palabra. Y cuando haces así, fuerza está saliendo de Dios a través de tu mano. Amén. Grábate eso.
Grábate eso. No puedes estar cerca de la persona que está al otro lado de la iglesia o a lo lejos o está en Estados Unidos. El Espíritu Santo no necesita pasaporte ni visa. Desde aquí levantas tu mano y te vas a impactar los milagros, las maravillas que Dios está contigo. Amén. ¿Duda? Entonces, tú eres escogida de Dios y debes de considerar que esa es una permanencia siempre. Acordémonos que Eliseo pidió la doble unción que tenía Elías. Y esa doble unción está ya. Hay una medida que aparece en la Biblia en que Eliseo, para cumplir la doble unción, se murió Eliseo y no la cumplió, pero lo enterraron y en ese tiempo también iban a enterrar a otra persona y vino una desbandada de ladrones, porque ellos andaban a caballo y en camello y como podían andaban y pasaban y hacían feo. Entonces la gente soltó el muerto sobre la tumba de Eliseo y se fue a esconderse, a resguardarse. El impacto más grande es que cuando regresaron el muerto estaba ya sentado, estaba resucitado. Ahí se cumplió la segunda unción. Y la unción que Dios da, grabémonos esto, nadie se las puede quitar ni arrebatar. Amén. Es para siempre, permanente, vivo, muerto. Y ahí está la confirmación de esta palabra. Entonces, ya hablamos de la sombra de Pedro, que era la unción de Dios en Pedro. No era Pedro. Que no nos engañemos. No permitamos que nos engañen. Este es para que abramos los ojos, que sepamos que Dios usó a Pedro. Dios usó a Pedro siendo pecador, lo negó 3 veces. Por eso le digo yo, no puedo compararme con Jesús porque Él es santo, pero a lo mejor no puedo comparar con Pedro. También fui pecador, soy pecador. Entonces no estoy salvo, ni soy santo, soy pecador porque soy de carne y hueso y nací en esta tierra porque Dios así lo decidió, que naciera en esta tierra. Amén. Amén. Entonces allí, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que no estemos con 5 razones siempre. Lo que hizo Elías pasó. Elías tuvo toda la bendición y la unción y el poder de Dios todo un día. Mató 450 líderes del Baal, de Satanás, pues. Y con la sola palabra de decir Jezabel, para mañana se dará cuenta Elías que va a pasarle lo mismo que le hizo. Se fue y se escondió Elías. Y fíjense, esto es muy bonito, porque la Biblia habla que hay los apóstoles sentían la presencia divina de Dios. Y habla de de Elías, que la presencia divina de Dios es como un silbato, así un silbito, un airecito suave. Y Elías la tenía plenamente identificada. Y Elías estaba escondido en la cueva de Querit. Sintió la presencia y como que se echó una chaneada y se puso ahí a la puerta. Y le dice Jesús, ¿y qué haces aquí, Elías? Vean, por eso yo les digo, yo me imagino a Elías, no, es que ya todos mataron, soy el único vivo aquí, Señor, y estoy escondido.
Por eso esas oraciones no debemos de hacerlas. ¿Quieres llorar? Llora antes. O llora después. Pero tienes que ser breve, clara y honesta. Nada de que chillona y lagrimeando y ¿qué dijiste? Ni tú te entendiste. Yo no digo que no llores, ni que no te, como decimos, no te rajes, rájate. Somos de carne y hueso y eso hay que hacerlo siempre. Entonces, para que Dios nos dé la unción viva y eficaz para el desarrollo de la responsabilidad que tú aceptaste en participar en el ministerio, sea esa parte útil de tu decisión. Porque Dios no te va a forzar. Satanás sí te forza. Te da enfermedades, te da tristeza, te da dolor, te da pobreza, te da miseria, te da todo para atacarte. Entonces, estamos en un campo de guerra. Y aquí Satanás no va a andar de que con chancitas, te va a tirar a matar, hasta francotiradores te va a soltar. Por eso nunca te sientas, ya la hice, ya estoy acá, y yo soy otro nivel, y yo soy la mujer maravilla. Eres una hija de Dios. Y dale gracias a Dios porque Dios te ha ungido y te quiere usar. Amén. En el ministerio donde estás tú. Amén. 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 ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. ¿Qué dice? Cosas claras y el chocolate espeso. ¿Sí? Ok. Señor, te damos gracias, Padre. Yo te pido que tu palabra siga siendo mella en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Señor, toma el control de nuestra vida. Señor, no permitas que nuestro pensamiento, nuestra duda, nuestra falta de fe sirva de tropiezo, Padre, en esta enseñanza. Yo te ruego, Padre, que nos edifiques, que nos fortalezcas, Padre, y cada expresión y cada palabra que expresemos, Señor, sea porque tú nos la das. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por usar nuestra boca, nuestros labios, nuestra garganta, nuestra laringe, nuestra faringe, Señor, y gracias por usar todo nuestro cuerpo, Señor. Rejuvenécenos a todos, Padre, que nuestro órgano más grande de nuestro cuerpo es en la piel, Señor. Rejuvenece nuestra piel, Padre, rejuvenece nuestros huesos, nuestra carne y todo nuestro ser, Padre, nuestros ojos, nuestros oídos, Padre, nuestro sistema respiratorio, nuestros conductos respiratorios, Señor, nuestros pulmones, Señor, todo nuestro esófago, nuestro aparato digestivo, nuestro intestino grueso, nuestro intestino delgado, Señor. Hoy cuida nuestros riñones, Padre, nuestro hígado, nuestro esófago, nuestro páncreas, Señor, y sobre todo, Padre, nuestro vaso. Cuídanos, Padre, rejuvenécenos, Señor, toda nuestro torrente sanguíneo, Padre. Quita toda diabetes que esté fluyendo en contra de nuestros cuerpos, Padre. Hoy la cancelamos y declaramos que se seca desde la raíz, se va fuera de nuestra vida y que nuestro torrente sanguíneo está totalmente sanado, rejuvenecido, Padre, y que cada vena y arteria que ha sido deteriorada por el tiempo, Señor, tú la rejuvenezcas, la restaures, Señor, y la soldes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Padre, una bendición sobrenatural para nuestras vidas, Padre. Conoces nuestras necesidades, Señor, nuestras alacenas, Señor, nuestras finanzas, Señor. Hoy abre los cielos, Padre, y derrama un portal de bendición financiera en nuestras vidas. Cancelamos toda pobreza, toda miseria, toda escasez, toda rapiña, todo gasto imprevisto, toda bolsa rota, toda mano vacía, todo gasto, Señor, que no está
considerado en medio de la familia, Padre, hoy lo cancelamos, Señor, y declaramos que recibimos tu bendición sobreabundante, Padre, para nosotros, y no tan solo para cubrir nuestras necesidades, sino para disfrutar, Señor, esa herencia que tú nos has dado contigo, Padre, y disfrutarlas con nuestras familias, porque las riquezas de los impíos pasan a las manos de los justos, Señor. Amén. Que somos tus hijas y tus hijos. Y en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia esté con nosotros, cuidándonos siempre, Señor. Y que nuestro hablar, Señor, sea de bendición. Que sean tus palabras que alcancen más almas para tu ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.